nombre del equipo directivo, la Unidad de Docencia de Formación Sanitaria Especializada y todas las personas que han contribuido a la organización de este evento, os doy las gracias por compartir este tiempo con la OSI Bilbao Basurto y la bienvenida. La doctora Arantxa Fernández Rivas, jefa de estudios, abre el acto y presentará la conferencia inaugural. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta celebración, ¿no? Hoy celebramos, como todos sabéis, la tercera asamblea de, se decía, médicos exinternos y de alumnos internos del Hospital Universitario Basurto y la OSI Bilbao Basurto, ¿no? Sabéis que es hoy a la tarde y mañana a la mañana en el Vizcaya Aretoa. Es el broche final para estas celebraciones que llevamos este año del centenario de formación sanitaria especializada. Es importante recordar, luego nos lo dirá Juan Contrarrezola, ¿no?, cómo todo esto empezó hace ya más de 100 años, cuando en el 1918 el doctor Enrique Areilza entra a ser el director médico de este hospital y entonces era el Santo Hospital Civil de Bilbao y entra con una determinación de convertir al hospital en uno de tan puntero como los mejores de Europa. Y también entra con una determinación que es la de la formación, porque él tenía claro que formación y calidad de asistencia iban unidas. Y hace un esfuerzo especial por la formación de estudiantes de medicina, con la idea de que llegara a esa universidad del País Vasco que tardó en llegar, y también la formación de médicos licenciados. En 1921 ya es cómo se organiza esa formación con el Reglamento General de Alumnos Internos, que recoge esas bases de cómo era el programa formativo estructurado, que eso no era habitual en ese momento. Había una formación, como digamos, no organizada previa, porque algunos de los primeros estudiantes empiezan en el 19, pero en el 21 se organiza con criterios de selección, con una formación reglada, en la que hay un programa teórico práctico, en el que hay incluso una figura de jefe de estudios, que era lo que llamaban el inspector de alumnos internos. Este es un hecho histórico no solo para nosotros aquí en Basurto ni nuestra OSI, sino que también es un hecho histórico para toda la formación sanitaria especializada de la Comunidad Autónoma Vasca y, por supuesto, de todo el país, ¿no? Desde aquel inicio empezaron, evidentemente, con estudiantes de medicina y con médicos recién licenciados, y desde aquello hasta hoy en día somos ya 41 especialidades de ciencias de la salud, en las que ya no solamente hay médicos, sino que bien sabéis que hay enfermeras, biólogos, psicólogos, farmacéuticos, ¿no? Es muchísimo mayor, ¿no? En este momento estamos con 273 residentes en toda nuestra OSI, ¿no? En este año del centenario nos habéis ido ayudando mucho todos vosotros, ¿no? La pandemia no nos ha permitido hacer grandes cosas, pero con el esfuerzo de todos y esta tecnología hemos podido realizar casi un centenar de webinars en el que vosotros, todos especialistas de las diferentes especialidades, habéis ido haciendo sesiones formativas que han ido aportando, ¿no?, a la actualización del conocimiento. Y acabamos este centenario con esta asamblea, la tercera. La primera asamblea fue en 1929, la segunda asamblea en 1934, con lo que casi 88 años después volvemos a celebrar una asamblea en la que, como antaño, participarán estudiantes de medicina, participan nuestros residentes y participan personas de relevante prestigio nacional e internacional, para ir primero hoy a la tarde hablando primero de la introducción, que va a ser aspectos de la historia del hospital y los retos que ha tenido que enfrentar, para pasar después mañana a hablar de los avances que ha traído el siglo XXI en ciencias de la salud y a la vez los retos de salud global que este mismo siglo nos está poniendo aquí encima de la mesa, ¿no? Y vamos a comenzar esta asamblea con la conferencia de inauguración a cargo del profesor Goñi, que le agradecemos enormemente que se haya animado, ¿no? Como ustedes saben, el profesor Goñi es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco y es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, además de doctor honoris causa por la Universidad de Burdeos. Su tema fundamental, principal de investigación, han sido las membranas celulares y de eso tiene una extensísima producción científica. Por ello, está muy reconocido a nivel internacional, no solamente aquí entre nosotros, es el Premio Euskadi de Investigación y también ha sido galardonado con el Avanti, EPSA, el Lipid Awards y, lo que es todavía mayor, el año pasado con el Premio Humboldt de Investigación. Es director o fue director de Política Científica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
También ha sido director de la Unidad de Biofísica y el Centro Mixto CSIC-UPV y ha realizado estancias en otros países, estancias formativas de investigación, como en Canadá, en Gran Bretaña o también en el Centro de Recerca Genómica de Barcelona. Ha sido nombrado Ilustre de Vizcaya, ¿no? Vizcaya Ría, y posee la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio. Es para todos nosotros un auténtico honor tener al profesor Goñi, que nos va a hablar en la conferencia de inauguración A vueltas con los lípidos. Muchas gracias, profesor Goñi. Muchas gracias por estas amables palabras. Ya se está viendo una cosa que no se tenía que ver, sí que empezamos bien. Ahí tenemos que estar. Que muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, somos médicos, por estar aquí. El título, A vueltas con los lípidos, debe entenderse de manera literal. Es que es un tema al que yo le he dado muchas vueltas y le sigo dando, porque eso de los lípidos es un lío, es un lío. Son moléculas muy difíciles. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno le toca lo que le toca. Bien, el motivo claro de que yo esté aquí es el centenario de la formación sanitaria especializada en el Hospital de Basurto. Pero como me habéis caído simpáticos, os voy a dar un 2x1. Y además del centenario de la formación sanitaria especializada en el Hospital de Basurto, vamos a celebrar el centenario de la introducción del vocablo lípido en la nomenclatura científica. Bueno, lo del centenario es un decir, porque claro, la formación sanitaria especializada empezó en 1921 y la verdad es que lo del lípido se aprobó en 1923. O sea que más estrictamente estamos celebrando el no centenario de la formación sanitaria especializada en el Hospital de Basurto, 1921, y el no centenario de la introducción del vocablo lípido, 1923. O, si queremos ser más positivos, estamos celebrando el centenario +1 de la formación sanitaria especializada en el Hospital de Basurto y el centenario -1 de la introducción del vocablo lípido. Esto no está tan mal porque haciendo una media aritmética de 101 y 99, pues sale 100, con lo cual podemos decir con razonable aproximación que estamos celebrando el centenario de la formación sanitaria especializada en el Hospital de Basurto y de la introducción del vocablo lípido. Lo cual me recuerda que yo no venía aquí a hablar de centenario, sino a hablar de lípidos. Pero ya he dicho que es a vueltas con, ya el que avisa no es traidor. Bien, lípido. Esto habría alguna manera quizá de poner un puntero aquí, pero yo no sé cómo se hace eso. ¿Con el ratón se ve? Sí. Bueno, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces, el lípido del griego lipos, que significa grasa, y luego la terminación ides, que significa hijo de, descendiente de, por ejemplo, esto en Homero sale mucho, ¿no? Los nestóridas, que eran los hijos de Néstor, los descendientes de Néstor, los atridas, que eran los descendientes de Atreo. Bueno, pues los lípidos son los descendientes de Lipos, que la verdad es que si fuéramos un poco más clásico, les llamaríamos los lípidas. Lo mismo que decimos los pélidas, descendientes de Peleo, pues los lípidas, descendientes de Lipos. A pesar de lo cual, yo creo que con muy buen sentido ha prevalecido
la costumbre de terminar en O, el masculino en castellano, y por lo tanto decimos los lípidos. ¿Qué es esto del centenario? Bueno, pues hace casi 100 años, un farmacólogo francés, Gabriel Bertrand, inventó la palabra lipide para juntar en un solo grupo lo que hasta entonces se llamaban grasas, o sea que ahora diríamos triglicéridos, básicamente. Y otras cosas que se llamaban lipoides, y los lipoides pues podían incluir los fosfolípidos, los esteroles, en fin, muchas cosas de estas, y los juntó en un solo grupo que les llamó lipid. Y esto se publicó en un proyecto de reforma de la nomenclatura de la química biológica en el Boletín de la Sociedad de Química Biológica de Francia, y el término fue aceptado por la sociedad en su reunión del 3 de julio de 1923 y enseguida se adoptó en inglés como lipid, teniendo en cuenta pues, que lipid y lipid suenan muy parecido. Por lo tanto, el 3 de julio yo creo que debemos iniciar una serie de festejos mundiales que culminen, como no, pues el día de San Fermín. Pero mientras tanto, pues celebraremos el centenario de la introducción del vocablo lípidos. Y ahora esto a lo mejor funciona o no. ¿Qué le pasa? El Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina define el lípido como sustantivo masculino, sustancia insoluble en agua y soluble en disolventes orgánicos. Hombre, a primera vista no está mal, pero lo malo es que hay lípidos solubles en agua y casi insolubles en disolventes orgánicos. Lípidos importantes como los gangliósidos, con todo su papel como receptores, etcétera, etcétera. No son unos lípidos menores. Son lípidos y son solubles en agua y insolubles en disolventes orgánicos. O sea que la definición del diccionario, mal. Para compensar hay toda una serie de biomoléculas insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos que no son lípidos, como por ejemplo muchas proteínas de membrana. Bien, ¿qué sucede? El origen del lío está en la heterogeneidad estructural de los lípidos. Definir una proteína está tirado, es una cadena lineal de aminoácidos, ya está. Eso es una proteína, nadie tiene ninguna duda de lo que es una proteína. Una cadena lineal, ocasionalmente circular, de nucleótidos es un ácido nucleico, ningún problema. Una molécula que... un aldehído o una cetona polihidroxilada, es decir, con un grupo ceto y una serie de grupos OH, es un azúcar, no hay ningún problema. ¿Pero qué pasa con los lípidos? Pues que cada uno es de su padre y de su madre, no hay una uniformidad estructural. Y entonces se les ha intentado definir por medio de una propiedad física, solo que, como vemos, pues la cosa no funciona. Entonces hay dos opciones. Una, ser modesto y decir, bueno, pues esta definición no es muy buena, pero es la que es, o ser cínico como hay días que yo soy y decir que los lípidos son aquellas sustancias que en los libros de bioquímica aparecen en el capítulo de lípidos. Que, bueno, es una tautología como una casa, pero reconoceréis que no tiene excepciones. A una mala definición de los lípidos corresponde una mala clasificación de los lípidos. La taxonomía es dificilísima, siempre, siempre. La taxonomía de las enfermedades, la de los insectos, la de cualquier cosa, la de las tortillas de patatas, que escribí yo una vez, por cierto. Entonces, con los lípidos, pues la taxonomía es muy difícil porque primero no estamos seguros de lo que es un lípido. Para andar por casa,
vamos a decir que hay dos grupos de lípidos. Unos, los relacionados con ácidos grasos, como por ejemplo las grasas neutras o triglicéridos, o los fosfolípidos, por ejemplo, la fosfatidilcolina, los lípidos principales de las membranas. Y luego hay otro grupo de lípidos no relacionados con los ácidos grasos o no relacionados directamente con los ácidos grasos, como son el colesterol, los esteroides, en los cuales incluimos las hormonas esteroides, la vitamina D, que en realidad también es una hormona según cómo se mire, etc. Los tetrapirroles, el grupo hemo, la bilirrubina, son lípidos. Los terpenos, el limoneno, el pineno, toda una serie de componentes de los aceites esenciales vegetales son lípidos, son terpenos y muchos más, porque en los lípidos hay heterogeneidad estructural y una grandísima variedad funcional, por lo cual la clasificación, bueno, solo es imposible, no importa. Vamos a dejarla ahí. Bien. Y ahora modestamente voy a hablar de los lípidos y yo. Si hablara de yo y los lípidos sería muy inmodesto, pero modestamente voy a hablar de los lípidos y yo. Claro, los jubilados, como el que os habla, pues tenemos cierta tendencia a contar batallitas y básicamente es lo que voy a hacer a continuación. Voy a contar mis primeros pasos con los lípidos, voy a contar algunas de las últimas cosas que estoy haciendo y luego, según el tiempo, pues ocuparé algo de relleno hablando de cosas que han pasado en medio. Mi primer contacto experimental con las manos, con los lípidos, es la técnica de separación de lípidos que se llama cromatografía en capa fina, que inesperadamente yo la aprendí en el año 69 cuando era alumno interno del Departamento de Bioquímica en Pamplona y es una técnica que se sigue utilizando hoy en nuestro laboratorio. Cosa muy rara, pero es así. Eso era 1969. Y luego en 1971, que yo hacía prácticas de médica en la Residencia Virgen del Camino y que lo que hacía era escaparme todo lo que podía al laboratorio de bioquímica clínica, pues hice electroforesis de lipoproteínas y ahora os cuento. Bueno, primero, la cromatografía en capa fina. Es una técnica sencilla, barata, efectiva, reproducible, tiene absolutamente todas las ventajas y, como digo, pues se sigue utilizando. Es una de esas cosas que en el laboratorio utilizamos, pues no a diario, pero de vez en cuando hace falta pues, comprobar la pureza de un lípido y si uno quiere comprobar la pureza de un lípido sin gastarse una millonada en un aparato rarísimo, pues por 2 o 3 euros se hace una cromatografía en capa fina y a correr. Tiene además la ventaja de que cromatogramas paralelos se pueden teñir de distinta manera y entonces se puede aprender algo para identificar las manchas, ¿no? O sea, aquí esto es una mezcla de lípidos de plantas. He cogido una mezcla de plantas porque son más divertidas que las de mamíferos, porque hay más cosas, ¿no? Lo de abajo, PC, fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilinositol, algo más arriba, fosfatidilglicerol. Bueno, esos son fosfolípidos que tenemos los mamíferos y ya está. Ahora, las plantas, además, tienen, pues, por ejemplo, una cantidad razonable de una cosa muy rara, que es el sulfoquinobosil diacilglicerol, y luego, pues, estas dos manchurrones que uno dice MGDG y otro dice DGDG, en esta otra tinción de aquí, que es una tinción con alfa-naftol que revela los azúcares, pues aquí se ve que
son glicolípidos, son lípidos que tienen azúcares pegados. MGDG quiere decir monogalactosil diacilglicerol y DGDG quiere decir digalactosil diacilglicerol. Bueno, es una técnica sencilla, bonita y que fue mi estreno en esto de los lípidos y bueno, es una especie de primer amor. Perdón, una cosa muy importante, que aquí pone dos fechas, 64 y 69. El 64 es la fecha en la que esta técnica se describió por primera vez. O sea que no estábamos tan atrasados en aquel departamento de bioquímica en Pamplona que a los 5 años de la publicación ya lo estábamos haciendo como rutina. Más sorprendente es que en la Residencia de la Seguridad Social Virgen del Camino, laboratorio del doctor Sergio García Merlo, lo digo en su honor, en 1971 estábamos haciendo electroforesis de lipoproteínas plasmáticas, técnica publicada en 1968. Y no era Harvard, era Pamplona, Seguridad Social. Esta es la figura de la publicación original de Noble en Journal of Lipid Research. Es una porquería, evidentemente, quiero decir, para nuestros criterios. Lo que pasa es que entonces nos parecía maravillosa. Además, esto se hacía con unos geles de agarosa que eran algo horrible, se rompían con mirarlos. No era una cosa para la rutina. Luego, afortunadamente, vinieron pronto geles de acetato de celulosa, geles de paracrilamida, que hicieron las cosas. Ahora, con esto, aquí el abuelo Cebolleta tiene una historieta, que es la enfermedad de Tangier. Bien, la primera muestra que hago yo de electroforesis de lipoproteínas resulta, nosotros sabíamos que había una alfa y una beta, y algo que decían que había y que casi nunca se veía, que era la prebeta. Bueno, pues yo hago una y no sale la alfa, solo sale la beta, y naturalmente digo, pues algo he hecho mal. Entonces le llamo a Sergio y el cual, pues con muy buen criterio, dice, pues claro, has hecho algo mal. Lo que no sé es qué, lo vamos a repetir. Pero lo repito, y lo repite otro, y lo repite otra. Y entonces aquel enfermo no tenía alfa lipoproteína. Y entonces, pues, ¿qué será esto? ¿Qué no será? Bueno, ahora, claro, bastaría teclear enfermo sin alfa lipoproteína. Entonces no teníamos ordenador, pero teníamos algo parecido que se llamaba Gonzalo Herranz, que era el catedrático de anatomía patológica, de histología y anatomía patológica. Que no había que teclear nada, se le preguntaba y él lo sabía todo. Y aún lo estoy viendo porque es que entonces me pareció increíble y ahora me parece más increíble. Fuimos Sergio y yo, y Sergio le dijo, a ver, Gonzalo, que es que tenemos aquí, parece un enfermo, que es que no tiene alfa lipoproteína, y no sé, y entonces, como si le pregunta por el resfriado común, con toda naturalidad, Gonzalo le dijo, sí, eso es la alfa lipoproteinemia o enfermedad de Tangier, una enfermedad que tienen 7 personas de la misma familia que viven en la isla de Tangier, que está en la costa de Virginia. Y añadió, por cierto, que aún no hay ningún Tangier autopsiado, o sea que no me importaría autopsiar a este. Lo que pasa es que aquel enfermo, que pertenecía al grupo de los desagradecidos y no colaboradores, pues se negó a ser autopsiado. Entonces, pues la cosa se quedó así. El señor se marchó a su casa muy bien diagnosticado y con ningún tratamiento específico, y ya, pues, no sé qué fue de él. Pero, en fin, esto de que en el primer, literal y rigurosamente, el primer electrofotograma me encuentre una cosa tan rara, pues bueno, la suerte del principiante. Hasta ahora, el principio de mi carrera. Al final, en los últimos años, hablando de técnicas, he empezado hablando de técnicas, ¿cuál es la técnica
más nueva que estamos utilizando ahora, pues más o menos de rutina, la lipidómica. Bueno, entonces el problema de la lipidómica, el problema que resuelve la lipidómica es que en cada célula hay miles de especies lipídicas distintas. Voy a explicar esto de las especies lipídicas. Resulta, por ejemplo, el fosfolípido fosfatidilcolina, el fosfolípido más abundante en las membranas de los mamíferos, tiene 2 ácidos grasos. Bien, de acuerdo. A eso nosotros le llamamos una clase de lípidos, la clase de las fosfatidilcolinas. Pero es distinto que en el carbono 1 del glicerol tenga un palmítico y en el 2 un oleico, que en el 1 tenga un oleico y en el 2 un palmítico, que en el 1 tenga un esteárico. En fin, que solo con fosfatidilcolinas y con 30 o 40 ácidos grasos combinados de 2 en 2, pues ya es que salen la tira de lípidos distintos y que presumiblemente tendrán alguna función específica, porque no sabemos que la naturaleza haga nada por pasar el tiempo, ni por gastar ATP. Si hace algo, es por algo. En la gran mayoría de los casos no sabemos para qué. Pero bueno, lo cierto es que si juntas todas las especies de la fosfatidilcolina con las de la etanolamina, con las del glicerol, con las de la serina, no sé qué, las esfingomielinas, las ceramidas, salen miles en cada célula. Y claro, no son las mismas especies en todas las células. O sea, un lío de mil demonios, ¿no? Y lo cierto es que la lipidómica, que empezó a hacerse hacia el año 2000, y nosotros no anduvimos ahí muy listos por una serie de factores, hasta 2010 o así no empezamos a hacer esto en serio. Pues desde el punto de vista técnico es una combinación de 2 cosas que ya se conocían de hace mucho tiempo: la cromatografía líquida, que es de principios hacia 1970, y la espectrometría de masas hacia 1940. Siempre puede uno ir hasta Adán y Eva o así, buscando antecedentes, pero vamos, en el año 70 ya se vendían aparatos de cromatografía líquida y en el año 40, aunque cueste creerlo, ya se vendían aparatos de espectrometría de masas. Entonces, la combinación de estas 2 técnicas y de la computación, clave, y de la computación, es lo que permite resolver y cuantificar esos miles de especies lipídicas, además partiendo, pues por ejemplo, de una gota de sangre. La cantidad de muestra necesaria es verdaderamente ínfima. ¿Cuál es lo malo? Interpretar los datos. ¿Por qué? Porque hay demasiados. Hay demasiados datos. Entonces, pues esto, la lipidómica se convertirá en una técnica de rutina en la clínica, pues cuando digo yo que con la inteligencia artificial, no sé, es que ahora todo lo va a resolver la inteligencia artificial, entonces supongo yo que esto también, la inteligencia artificial, pues resolverá todo esto. Y mientras tanto, pues hay que coger un doctorando, a ser posible chino, y dejarse los ojos en unas sábanas, unas hojas Excel monstruosas, pues buscando allí lo que haya, ¿no? Voy a poner solo un ejemplito. Hemos hecho en colaboración con Cruces y con Geiker y algunos otros, Bicomtech, bueno, un estudio de los lípidos de las membranas de eritrocitos, de las membranas, comparando a adultos obesos y sanos. Obinter es el título del proyecto, que ya terminó, estaba patrocinado por la Consejería de Sanidad, claro. Solo un ejemplo. Aquí hemos agrupado datos. Y no sé cómo, pues Jesús Sot, que ni es doctorando ni es chino, pero tiene mucha paciencia, pues, y es muy listo, pues ha agrupado
los ácidos grasos que el vulgo llama omega 3 y que todos vosotros sabéis que son omega menos 3, es decir, que el doble enlace está a 3 carbonos del final de la cadena, y por otra parte los omega menos 6, es decir, que el doble enlace está a 6 carbonos del final de la cadena. Y lo que vemos es que hay una diferencia estadísticamente significativa. En negro son los sanos y en gris son los obesos, y entonces pues los obesos tienen menos omega menos 3 y más omega menos 6. No sé lo que eso quiere decir, ni muchísimo menos, pero bueno, este es el tipo de datos que uno puede obtener con esta. Pero aquí hemos agrupado todos los ácidos omega menos 3 y todos los omega menos 6, o sea que esto es el resultado de agrupar pues a lo mejor 100 o 120 datos analíticos, o sea que la cosa es complejilla. Bien, y ahora el resto del tiempo pues yo entre hacer cromatografía de capa fina y hacer lipidómica, pues he dedicado bastante tiempo y le he dado muchas vueltas, otra vez las vueltas, a un lípido muy especial que es el colesterol. El colesterol fue descubierto por Michel Eugène Chevreul en 1816, le llamó colesterina y lo aisló a partir de cálculos biliares. Por eso le llamó cole, por lo de colédoco y esas cosas. Entonces, como 40 años más tarde, un químico mucho más importante que Chevreul, Berthelot, descubre que la colesterina tiene un grupo alcohol y propone que se le llame colesterol. Como desde entonces se le llama en todos los sitios, menos en Alemania, que le siguen llamando Holesterin. Y luego ya lo más divertido es el descubrimiento de los ésteres de colesterol, prácticamente 10 o 12 años después, a cargo de Alexander Porfirievich Borodin, que es, claro está, el de en las estepas del Asia Central, el de las danzas polopsianas del príncipe Igor, etcétera, etcétera. Porque este pollo, que estudió medicina, pues dando muestras de buen gusto, cambió rápidamente la medicina por la bioquímica y por la música. Y como bioquímico, pues fue el descubridor de los ésteres de colesterol. Anécdota, pero bueno, todo esto al fin y al cabo son poco más que anécdotas. Bien, el colesterol es una molécula con 2 récords indiscutibles, 2 récords del libro Guinness. Primero, es la molécula con más premios Nobel. Hasta ahora hay 5 ciudadanos que han conseguido el premio Nobel gracias al colesterol. Y no hay ninguna otra molécula. Hombre, si decimos todas las proteínas, no, pero una molécula químicamente definida como el colesterol, no hay una que haya dado tantos premios Nobel. Es el primer récord. El segundo es la molécula más injustamente vilipendiada del universo, pero con gran diferencia. Y es una cosa que ya lleva mucho tiempo, es un mito que pervive. A ver, hacia 1956, esto es una cosa que yo no entiendo cómo me acuerdo de esas cosas, pero me acuerdo. La famosa revista Selecciones del Readers Digest, que le llamábamos entonces, publicó un artículo que se llamaba Colesterol, ese es el enemigo. Aquí veo bastantes que no han visto nunca, no han tenido nunca el Selecciones en su mano. El Selecciones, a ver si nos entendemos, era una revista de propaganda americana. Era una revista de propaganda de los Estados Unidos, que era lo más moderno que había en España
en los últimos años 50 y primeros 60. El Selecciones y el Opus eran lo más moderno que había en España en aquella época. Bueno, pues resulta que saltamos a 2022 y en Vida Silver, revista que no tenía el gusto de conocer hasta el otro día, me encuentro Colesterol, ese viejo enemigo que ataca el corazón y el cerebro. Pero un año antes, La Vanguardia nos informa, Colesterol, el enemigo invisible. Y un año más atrás aún, Colesterol, el enemigo silente en zona hospitalaria. Y así sucesivamente podría ir tirando pues hasta los años 50. O sea, colesterol es fatal. ¿Cuánta gente dice muy satisfecha al salir del médico? Me ha dicho que no tengo colesterol. Bien, para hablar del colesterol vamos a retroceder un poco en el tiempo. Vamos a retroceder 4.000 millones de años cuando aparece la primera célula en la Tierra. Hace 4.000 millones de años. La atmósfera, pues era una cosa muy sana. Había hidrógeno, agua, metano, CO2, SO2, amoníaco, nitrógeno, de todo. Daba gusto estar allí. Y efectivamente, las primeras células, que eran muy parecidas a las actuales bacterias, pues estaban allí la mar de contentas, con su DNA o RNA o lo que fuera, una especie de membranas o tal, pues allí estaban, insisto, la mar de contentas. Pero de repente, hace 2.000 millones de años, o sea, cuando había transcurrido la mitad de la historia de la vida sobre la Tierra, aparece el peor caso de polución atmosférica de la historia. Reíros de los fluorocarbonados, reíros del agujero de ozono. Bueno. Aquello acabó, se estima, porque no había nadie para mirar, se estima que acabó con el 90% de las especies, entonces vivas. Un tóxico desconocido y terrible, el oxígeno. No os habéis fijado porque no me estáis atendiendo, pero... bueno, y además esto no quiere volver para atrás, pues sigue. Pero en la atmósfera de hace 4.000 millones de años había muchas cosas, pero no había oxígeno. No había oxígeno. Y claro, el oxígeno es que es enormemente reactivo. Primero, ¿de dónde había venido de repente el oxígeno? Pues había venido de que la luz ultravioleta degradaba el CO2 de la atmósfera y el H2O de la atmósfera, que sí había, y generaba oxígeno. Y luego, mucho más importante, algunas bacterias empezaron a hacer fotosíntesis y a generar oxígeno como resultado de la fotosíntesis. Y empezó a aparecer oxígeno y aquello, bueno, fue un desastre, terribles consecuencias. Ya lo he dicho, 90% de las especies, a paseo. Luego, nuevas y peligrosísimas reacciones metabólicas, por ejemplo, la respiración. Y luego también otra cosa terrible, que se forma ozono. Al haber oxígeno en la atmósfera, con los rayos ultravioleta del sol, se forma ozono. ¿Y qué ocurre? Que la Tierra se hace habitable. Porque hasta entonces solo los mares proporcionaban un ambiente compatible con la vida porque filtraban la luz ultravioleta. La luz ultravioleta, claro, es un mutágeno terrible y mientras no hubo ozono que nos tapara, pues no hubo vida en la Tierra. La vida en la Tierra empieza a números redondos, un día arriba abajo, hace 2.000 millones de años. Bueno, pues una de las nuevas reacciones con oxígeno, una de las muchas, pero una que a nosotros nos interesa, es esta, que convierte el escualeno, que es una molécula lineal, aunque aquí aparece así como una culebrita, pero es una molécula lineal,
Lo que pasa es que organizada de tal manera luego va a dar lugar a los 4 ciclos del colesterol. Y entra oxígeno de la atmósfera. Para fabricar colesterol, el OH del colesterol es oxígeno atmosférico. Ahora lo mismo que hace 2.000 millones de años. Y entra en esta reacción de una oxigenasa, bueno, es lo de menos. O sea, el colesterol es uno de los resultados de la aparición del oxígeno. Hoy en día las bacterias no tienen colesterol porque son herederas de aquellas que sobrevivieron al oxígeno de hace 2.000 millones de años. O sea, el colesterol es un privilegio de los eucariotas. Las bacterias no tienen colesterol. Y el colesterol tiene grandes ventajas, solo voy a mencionar 2. Proporciona a las membranas celulares unas propiedades únicas, que la verdad es que no las entendemos ni medio bien, pero bueno, son únicas. Y luego que además el colesterol es el precursor de muchas otras sustancias en el metabolismo. En las membranas, bueno, pues aquí están en amarillo estas moleculitas, o sea, el colesterol existe dentro de las membranas celulares, entre los lípidos de las membranas celulares. Pero en concreto me interesa señalar el papel del colesterol en la fusión de membranas. A veces las membranas de 2 células o de 2 vesículas, esta es una membrana, esto puede ser, yo qué sé, un coronavirus, y esta es la membrana de la célula que va a ser invadida, pues esto requiere, bueno, si queremos ser un poco más optimistas, vamos a decir virus del resfriado común, que la membrana es igual. Entonces se produce una fusión y el genoma que está dentro del virus entra en la célula. Pero también ocurre una fusión para liberar los neurotransmisores en la sinapsis. Los fenómenos de fusión son variadísimos. Bueno, aquí hay unos datos de hace ya bastantes años con José Luis Nieva y Alicia Alonso, donde vemos que estábamos estudiando la fusión, no doy los detalles, de vesículas debido a una actividad enzimática, y cuando esas vesículas, cuya composición nosotros controlábamos, tenían colesterol, pues hay un montón de fusión. Cuando preparábamos unas vesículas iguales pero sin colesterol, no se produce nada de fusión. O sea, el colesterol es esencial para la fusión de membranas. Y la fusión de membranas no es ninguna tontería, porque al menos para cada uno de nosotros hubo un fenómeno de fusión de membranas que fue extraordinariamente importante. O sea, aquí está el espermatozoide de papá, el óvulo de mamá, aquí anda merodeando el espermatozoide, se produce la fusión y aquí aparece alguien que, como es pequeñito, no nos damos cuenta de quién es y que resulta que es Schubert. Bueno, podía haber puesto el doctor Franco, pero he puesto Schubert, no sé por qué. O sea que lo de la fusión es muy importante. Las bacterias no pueden hacer este tipo de reproducción sexual porque no tienen colesterol. O sea, si no fuera por el colesterol, nosotros seríamos unas vulgares bacterias y no habría Schubert. O sea que sería una vida muy desgraciada. Además del papel del colesterol en las membranas, hay que tener en cuenta el colesterol como precursor de otras sustancias. Ejemplos, no sé, no digo aquí la vitamina D, tal. El colesterol, pues a partir del colesterol se sintetiza la progesterona. A partir de la progesterona, todas las familias de esteroides, el cortisol y todos los glucocorticoides, la corticosterona, aldosterona, todos los mineralcorticoides, la testosterona. Por cierto, qué desgracia para el macho ibérico que su hormona favorita se sintetice a partir de la progesterona, pero en fin. Bueno, luego ya de la testosterona, del estradiol para complicarlo todo más, pero en fin, todo eso a partir del colesterol. También el colesterol tiene algo que ver en la arteriosclerosis, es verdad, pero no se puede culpar a la evolución
de las consecuencias de la cultura. Esto, cuando celebremos la 4ª asamblea, que calculo que será hacia 2050, pues podemos hablar específicamente de evolución y cultura y el papel del colesterol. Y por fin, el bueno y el malo, falta el feo. El feo es el que dice esas tonterías del bueno y el malo, naturalmente. Menuda bobada. En resumen, Zorionak Basurto, bon anniversaire Lipide y muchas gracias a todos ustedes.